Si eso fuera posible, mucha gente preferiría suprimir las esperas. Elegiría desintegrarse y reaparecer de inmediato en el lugar deseado. Hoy cualquier transición nos parece un obstáculo. Desde esta perspectiva impaciente, habría lugares verdaderamente odiosos: las estaciones, las salas de espera, los aeropuertos. Sin embargo, precisamente a causa de la velocidad, los espacios de demora resultan imprescindibles. Mientras en sus paredes rebotan y se cruzan nuestras ansiedades, nuestras quejas, estos hogares del tiempo nos facilitan la contemplación necesaria para seguir corriendo. Me fascina el efecto introspectivo de los aeropuertos, extrañas construcciones que conjugan prisa y quietud, fortaleza y aire. En ellas, el vértigo de nuestras vidas se topa con una contradicción sublime. Hemos venido a volar, pero apenas nos movemos. Tenemos la urgencia de desplazarnos, pero el ritmo interior del edificio, sus ceremonias y sus reglas nos obligan a esperar. Somos esa paciencia obligatoria, un futuro urgente que parece lejano. En todos los aeropuertos repetimos una metáfora técnica que define a la perfección la experiencia migratoria: estar en tránsito. De puro repetida se nos olvida lo hermosa que es esa expresión, ¿verdad? Cuando estamos a punto de partir, nuestra mitad sedentaria se resiste a abandonar la quietud, mientras nuestra otra mitad, la nómada, se anticipa al desplazamiento, imagina el viaje. El choque entre ambas fuerzas nos provoca cierta sensación de extravío, de desconcierto interno. Esa es la función secreta de los aeropuertos, catedrales del presente, templos del tránsito, donde los pasajeros iniciamos la liturgia de cambiar de estado antes de cambiar de lugar. Quienes entran a comprar cualquier cosa tienen la mente en otra parte, curiosean hacia adentro, ojean sin mirar lo que hay delante. Quienes toman café o comen algo se concentran en un punto indefinido que flota muy lejos de su comida. Otros leen un libro y se adentran en un espacio de ficción, personajes sentados en pasillos que son también ficciones. Quizá no reparamos en el prodigio de la situación. Los pasajeros estamos fabricando tiempo. De ese modo el futuro tan cercano se suspende. A punto de despegar, los minutos se detienen a contemplar su condición. O como decía Quevedo, me paro a contemplar mi estado. En la sala de embarque del aeropuerto de Málaga, una bandada de pájaros suele anidar en las vigas y surcar incansablemente el techo. Cualquiera que haya ido al aeropuerto internacional de Málaga habrá visto esto. Siempre que vuelo a Málaga, observo su aleteo a este lado del cristal, mientras al otro lado despegan los aviones. Esos pájaros se parecen a los pasajeros que los observamos. Vuelan encerrados en un mundo pequeño. Su hogar es la frontera entre irse y llegar. Despedirse es un modo de ensayar la muerte, pero también cierta clase de resurrección. Las despedidas en los aeropuertos tienen algo angustiante y a la vez liberador. Nos quedamos sin nada para abordar un posible todo. Buena parte de nuestra vida consiste en despedirnos o ser despedidos. Y en este sentido los aeropuertos son lugares de inmenso aprendizaje. Así se resume nuestro aprendizaje: darles a las cosas la bienvenida que merecen, despedirlas con la debida gratitud. En esa sucesión de adioses en los aeropuertos, cuya longitud se parece al rastro de lo andado, distinguimos nuestras transformaciones. Las maneras de irse cambian tanto como los que se van. Suele creerse que la nostalgia es el ánimo de quien se va, de quien recuerda un lugar del cual se aleja. Probablemente lo nostálgico sea todo lo contrario. Mientras viajamos, apenas queda tiempo para el recuerdo. Nuestros ojos están llenos, nuestros músculos cansados. Y solo tenemos fuerzas para seguir viajeros. Para el sedentario, en cambio, el tiempo pasa lento y deja huella. La quietud es el motor central del recuerdo. La nostalgia recae en quien se queda. No hay nada que nos deje tan pensativos como acudir a despedir a otro, quedarnos viendo un transporte que se hace pequeño hasta desaparecer. En realidad, ¿cuál de los dos desaparece? Bueno, ese era el texto.
Y ahora sí, le propondría, en un alarde de dinamismo y de intercambio de orillas, a Cintia un... Eso. Sí, no, que la coreografía la hemos ensayado durante toda la tarde. Extraordinaria. Tienes ratón y todo, qué maravilla. Bueno, quería contaros un poco... casi prefiero que lo veamos así por una razón, Cristina. No sé si se ve. Sí, ¿no? Es que tengo aquí unas notas y como apagues la luz, la fastidiamos porque entre que ya veo cada vez peor y la falta de luz, salvo que me digáis ahí al fondo que no se ve, pero sí, ¿no? ¿Regular? Se ve. El libro Cómo viajar sin ver y el viaje que causó este libro, o quizá viceversa, me gusta pensar que son los libros, la escritura los que causan los viajes, es decir, prestamos atención porque estamos tomando nota. Si no hubiéramos tomado nota no habría habido viaje, pero el viaje de este libro, Cómo viajar sin ver, a mí me hizo cambiar de opinión respecto al lugar común, nunca mejor dicho, del no lugar. Esta idea de que todos los aeropuertos son iguales, de que todos los hoteles son iguales y que aquello no arroja información acerca del país o del territorio en el cual estamos. La verdad es que comparando en 6 meses, por imperativo editorial, los aeropuertos, o por lo menos los aeropuertos de todas las capitales latinoamericanas en el mismo semestre, me hizo darme cuenta de que había un cierto carácter nacional y político y cultural en esos sitios llamados no lugares, y el libro, aparte de un recorrido por el cine y la literatura nueva que se está haciendo en cada país, quiere ser una especie de ensayo en marcha que desmonte la idea de que todos los hoteles, taxis y aeropuertos son iguales, y por tanto el título de Cómo viajar sin ver es irónico, porque en realidad incluso en esos espacios no lugares uno puede encontrar una gran densidad semántica. Ahí va, no sé manejar esto. En Buenos Aires, por ejemplo, veis el viejo y querido, no tan viejo que está reformado, de Ezeiza, aeropuerto de Buenos Aires. Este es el aspecto habitual que presenta. Van cambiando los anuncios de arriba, pero básicamente este follón es el de todos los días. Sin embargo, a mí me tocó, por suerte o por desgracia, ir en plena gripe A. O gripe porcina, o H2O, o como se llamara, ¿no? Entonces, en este marco de pánico colectivo, fue asombroso y muy interesante comparar las reacciones de cada aeropuerto. El aeropuerto de Asunción era un casi que sea lo que Dios quiera, apenas se hacían controles, había una cierta resignación. El Roabastos dijo que el Paraguay era un país enamorado del infortunio. Y esto fue una ventaja para el Paraguay, porque apenas te molestaban. En cambio, bueno, ya lo dijo Piglia, Argentina es un país esencialmente conspirativo. La gente pensaba que aquello era un genocidio, que el gobierno kirchnerista había planificado minuciosamente la muerte selectiva de sus opositores y que claramente las farmacias estaban desabastecidas porque lo que se quería era exterminar también al cinturón de pobres que había en el conurbano. Bueno, había una histeria colectiva realmente increíble, que solo Argentina es capaz de eso. La gente estaba con unos escafandras de astronauta, te disparaban con unas pistolas láser que te medían la temperatura sin tocarte y sin acercarse demasiado. Te hacían unas especies, no eran obviamente electrocardiogramas, pero había como un medidor de temperatura que se asemejaba un poco a eso, te hacían una foto de la cara. Bueno, era un despliegue impresionante, muy acorde con el temor a la conspiración, y entonces Ezeiza se parecía más bien a esto. Esto dio lugar a este párrafo, que es muy breve, porque habla precisamente de la relación entre el dentro y el afuera, el aeropuerto y el territorio donde está el aeropuerto. La mayor preocupación política ante la gripe no es la salud, sino la economía. O sea, las graves consecuencias económicas que en un momento financiero tan delicado podría tener la epidemia. Paseo por las calles disponibles, temerosas. Pienso en los paisajes apocalípticos del ensayo sobre la figuera de Saramago, Plop de Rafael Pinedo, El año del desierto de Pedro Mayral, o sin ir más lejos aquella escena de Abre los ojos de Amenábar, ¿no? Los cines, teatros, librerías y tiendas están casi vacíos. A la espera de la declaración oficial de la alerta sanitaria, el pánico ha disuadido a los clientes. Súbitamente queda muy clara la relación entre autoridad y mercado. El consumo depende del orden.
En Chile, querida Cintia, el impreso, el formulario de inmigraciones chileno es el más molón, como se diría en castizo ibérico. Los cuadritos son amplios, claros, es una especie muy ordenado, es una especie de tríptico, el mensaje subliminal es: aquí hay eficacia, progreso y orden. El impreso de Argentina, ya ni hablemos del de Venezuela, está como medio fotocopiado, no se ve bien lo que pone, no te cabe la letra. Y en Venezuela, por ejemplo, digo, porque ¿qué hay más aparentemente unificador y poco matizado que la burocracia? Pues no, la burocracia rusa no es lo mismo que la burocracia yanqui, la burocracia bolivariana no es lo mismo que la burocracia mexicana, y en el caso de Venezuela me llamó la atención que el texto bilingüe no decía lo mismo. En español decía, o castellano, decía: por favor, declare todos los objetos nuevos, las mercancías nuevas que transporten su equipaje. Con la idea, supongo yo, razonable, de combatir el contrabando, efectivamente, de mercancías, etc. Bien. Pero en inglés ponía: please declare any object. Así que tenías que decirle de paso al gobierno bolivariano, si eras gringo, todo lo que llevas en la maleta. Fuera nuevo, medio nuevo, usado, de segunda mano, tercera. Y este fallo de traducción, esta especie de lost in translation, me pareció que no era ajeno al clima político bolivariano, ¿no? Bueno, luego en Santiago me llamó la atención una cosa, eran los libros que hay en las tiendas. Esto es una cosa muy interesante de observar también. Parecerá una obviedad que en Santiago de Chile haya antologías de Neruda o de Gabriela Mistral, pero no lo es, porque yo en el aeropuerto de Granada todavía estoy esperando una antología de García Lorca. Los dos Nobel chilenos están en los aeropuertos. Los Nobeles, o Nobel, que no sé cómo será el plural, Dios mío, de Nobel, es como incógnita filológica que aquí traslado al público, que si no recuerdo mal, quitando a Cela, en fin, sí, el hombre también gana el Nobel, ¿no? Y ya ni que hablar con, creo que iba a decir Benavente, pero no, era el Echegaray, vamos a olvidar Echegaray, pero libros de Cela y, caramba, de Juan Ramón Jiménez y Vicente Alexandre, pues oye, antologías poéticas que podría haber en el territorio español, pues generalmente no las hay, ¿no? Y me llamó mucho la atención los libros que había en el aeropuerto de México DF, y por extensión de todo el país, ¿eh? México lindo, librería del aeropuerto. Títulos en primera fila de izquierda a derecha. Historia de impunidad. Los cómplices del presidente. País de mentiras. Herencia maldita. El reto de Calderón y el nuevo mapa de narcotráfico. Las FARC en México. Las historias más negras de narco, impunidad y corrupción en México. Los capos, las narcorrutas de México. Hace falta Saviano, ¿lo veis? Crónicas de sangre. Los brujos del poder y un explosivo, etc. Se diría que hay más entusiasmo que indignación hacia los crímenes, escándalos y catástrofes. No sé si esta bibliografía denuncia un negocio o funda otro. También encuentro un libro de la ex ministra de Educación. Se titula Dios mío, hazme viuda, por favor. El desafío de ser tú misma.